de lo que hacen nuestros políticos. Quiero comentarles además que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos y también de Ambiente y Ecología del Congreso de la República ha solicitado por mayoría la instalación de una mesa técnica donde se puedan mejorar algunas propuestas para la regulación del uso de bolsas plásticas. Una propuesta que nació del Ejecutivo que tiene la finalidad de reducir el uso del plástico entre todos los peruanos. Cuando vamos al supermercado, cualquier tienda, nos dan bolsas plásticas que luego le hacen un tremendo daño al medio ambiente. ¿Cómo esto podría cambiar la vida de los peruanos? Para mejorarla, algunos dicen que será para perjudicarnos, porque ya no tenemos cómo transportar nuestras cosas y vamos a regresar a la época de la carreta. Pero bueno, de ese tema vamos a conversar con nuestra entrevistada de esta noche, porque me acompaña la ministra Fabiola Muñoz, de la cartera del Ambiente, quien tiene todos los detalles de cómo se tiene que trabajar este proyecto y cuál es la iniciativa realmente desde el Ejecutivo. Ministra, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, definitivamente es un tema sumamente importante porque siempre hablamos en el país de preocuparnos del medio ambiente. Somos además un país riquísimo en ecosistemas y en productos y en biodiversidad. Entonces, tenemos un compromiso cultural de preservarlo, ¿verdad? Entonces, este proyecto de ley de regular el uso del plástico, ¿cómo se está trabajando con el Congreso de la República? Bueno, yo creo que este es uno de esos temas que nos tiene que unir a todos los peruanos y peruanas, ¿no? Entonces, justamente ahí hemos empezado con esta feliz coincidencia. Había una preocupación por parte de varios congresistas que presentaron propuestas de ley para el tema de regular los plásticos. Y por otro lado, el Ministerio del Ambiente también tenía una propuesta, ¿no?, de cómo contribuir a reducir, generar una cultura de la reducción del uso innecesario del plástico y regular algunos aspectos relacionados al plástico y Tecnopor. Nosotros alcanzamos la propuesta y la comisión efectivamente lo que ha hecho es tratar de unir todas las propuestas. Hace una semana exactamente, la comisión tuvo una primera reunión para debatir esta propuesta, digamos, de consenso. Y se sumaron algunos congresistas que plantearon que este es un tema tan importante que se debería instalar por un par de semanas más una mesa técnica para discutir a mayor profundidad algunos de los temas. O sea, todos los peruanos debemos entender que esta decisión en la Comisión de Ambiente del Congreso es para sumar esfuerzos, no para dilatar más una ley o un proyecto de ley que debe ser ley lo antes posible. Exactamente, yo creo que todos estamos poniendo nuestra parte para tratar de lograr una propuesta de consenso. Y ahí nosotros queremos saludar la actitud también de la industria, de la academia, de las organizaciones no gubernamentales, de los ciudadanos y ciudadanas y sobre todo los negocios también. Cada día nos cuentan de algún otro negocio que ha aprobado, digamos, una comunicación, una política de reducir el uso innecesario del plástico. Desde las cañitas, ¿no?, y ahí tenemos algunos ejemplos interesantes de cadenas aquí, hasta supermercados que han decidido usar bolsas, por ejemplo, biodegradables, compostables. O sea, hay una práctica que se está generando y eso es lo que queremos, una cultura, porque somos un país megadiverso, efectivamente, como lo ha mencionado, y es muy importante conservar el ambiente, la fauna, la flora, pero sobre todo la calidad de vida de las personas. Así es. Ministra, usted entonces explíquele a nuestros televidentes que ya este tema nosotros lo hemos tocado en otras oportunidades aquí en el programa y a lo largo de la parrilla informativa de ATV+, pero hay gente que no termina de comprenderlo y dicen, ¿por qué nos tienen que quitar las bolsas? No, estamos retrocediendo en vez de avanzar. Explíquele entonces por qué es importante el acostumbrarnos a no estar usando bolsas plásticas hasta para ir a comprar el pan. Miren, yo lo he mencionado en varias oportunidades, ¿no? La primera cosa que tenemos que hacer es reducir la cantidad de residuos que generamos. Entonces, hay algunas cosas ahora que son sobre las que nosotros llamamos un poco la atención de este cambio cultural, ¿no? Yo antes me acuerdo, en la época de mi abuela, yo iba a comprar el pan en bolsa de tela. Sí, ¿no? yo también. Y esa bolsa estaba limpiecita todo el tiempo porque era la bolsa del pan. En cambio ahora uno va y te dan la bolsa gratuitamente. Entonces acumulas 1, 2, 3 y vas generando residuos y todos los días tienes una bolsa. Inclusive las bolsas de papel, digamos, que son mucho menos contaminantes. De hecho, el papel es súper importante y bueno, y hay que promover el uso, pero si yo genero una bolsa por cada día que voy a comprar pan,
lo que estoy haciendo es generando una cantidad de residuos que podría no generar si utilizara una bolsa de tela. Ese es el tipo de conducta que nosotros quisiéramos cambiar. No queremos llegar al extremo. Hoy día ha salido la noticia de Chile, por ejemplo, ¿no? Chile está tomando la medida de prohibir todas las bolsas, todas las bolsas de plástico. Aquí el nosotros Ejecutivo, no su cartera, promoviendo ¿qué es lo esto. que promueve? Lo que nosotros promovemos es un uso responsable y además reducir el uso innecesario. Y regular, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos, oye, usemos las bolsas, ¿no?, para varios usos. Fomentemos el reciclaje, que es el otro componente muy importante. Permítame terminar con el tema de bolsas. ¿Qué bolsas se reducirían del uso diario de aprobarse esta ley? A ver, nosotros tenemos bolsas, por ejemplo, sumamente pequeñas, ¿no? Yo he ido a una farmacia hace unas semanas atrás, pido 2 pastillas y me dan una bolsita de este tamaño. Esa bolsa es muy difícil que yo la pueda volver a utilizar. Y lo que sucede, parte de la industria nos dice, oye, pero promuevan el reciclaje. Sí, efectivamente, podría ser una alternativa. Pero esas bolsitas, la verdad es que los recicladores ni siquiera las recogen. Así es. Y terminan en el mar y terminan afectando biodiversidad. O terminan, por ejemplo, cuando uno entra a Chiclayo, ve el botadero que existe ahí y cuando hay vientos, las bolsas están volando por toda la carretera. Tremendo. Entonces tenemos un problema de manejo de residuos sólidos. Y lo vamos a hablar también. Y eso es parte de la estrategia. Entonces, en el caso de las bolsas, lo que nosotros estamos proponiendo es no permitir que este tipo de bolsas tan pequeñas se produzcan, sí permitir las bolsas que pueden ser de más de un uso, más grandes, y ir hacia alternativas como las bolsas biodegradables, compostables, ¿no?, que básicamente es lo que ya otros países están adoptando también. Las empresas, los supermercados, los empresarios, en realidad, que son los que nos proveen de estas bolsas de manera gratuita entre comillas, porque igual, de hecho, que hay un costo en la compra, ¿cómo también se están comprometiendo? Ustedes han tenido un acercamiento con ellos y tienen la intención de querer cambiar también el uso de sus bolsas, porque estas bolsas grandes, que son reusables, ojo, nos las venden, ¿no? 6 soles mínimo cada una. Entonces la gente dice, ¿cuál es también tu apuesta por ayudar a cambiar un poco la conciencia del público? Miren, es muy interesante y yo creo que la respuesta de los industriales en líneas generales nos está acercando, ¿no? Estamos encontrando que todos tienen preocupación. Esa es la primera cosa importantísima. Todos tienen preocupación por el tema ambiental y eso ya nos pone sobre una misma mesa un objetivo común. Lo que pasa es que ahí es donde estamos tratando de encontrar cómo alinearnos, porque hay un sector que dice, sí, estamos de acuerdo con las bolsas biodegradables, compostables, ¿no? Ah, perfecto. Pero hay otro sector que dice, yo tengo una tecnología oxo biodegradable. Y otros dicen, oye, pero eso no es completamente biodegradable. En esa discusión estamos en este momento y justamente ahí es donde queremos acercar posiciones. Una cosa importante también es que esta es una norma que está proponiendo 36 meses, o sea, 3 años para que el comercio, la industria, los diferentes actores nos podamos adecuar, adaptar. Sin embargo, lo que nosotros saludamos fundamentalmente es que hoy día, sin ley todavía, ya hay negocios, restaurantes, ciudadanos y ciudadanas que están diciendo, yo estoy cambiando. Yo voy a los supermercados y estoy empezando a ver gente que va con su bolsa, yo también, ¿no es cierto? Y eso es una conducta, eso es lo que queremos, ese es jugarle limpio al Perú, que es la campaña que hemos lanzado, eso es tratar de pensar que sí podemos cambiar. Yo ayer estaba en el estadio conversando con un señor, ¿no? Y él tiró su paquete de galletas. Le digo, recójalo. Lo voy a recoger al final. Y es interesante porque finalmente terminamos conversando casi 1 hora, ¿no? Y él tenía preocupaciones sobre el tema ambiental, pero vinculado a la pesca, vinculado al tema de la sobreexplotación de los recursos. Y yo tenía la preocupación de los residuos del día a día, ¿no? Entonces, al final, yo me llevé información de él muy valiosa y él prometió que iba a recoger sus residuos y de hecho así lo hizo, ¿no? Entonces, es un cambio de conducta entendiendo que todos y todas nos tenemos que preocupar por la calidad de nuestro ambiente, ¿no? Él estaba con su sobrino ahí y le decía, oye, es formación de los chicos, de las chicas, ¿qué mensaje le vamos a dar? Es enseñarles que desde pequeñitos deben aprender a no botar los residuos en cualquier lugar e incluso a reciclar, ¿no? Entonces el tema de las bolsas a mí me parece muy importante. Incluso ya hay algunos supermercados, yo la vez pasada fui a una tienda que vende todo por
por cantidad, por volumen, y no entregan bolsas. Tú tienes que estar yendo con tus bolsas o con tus cajitas de cartón, ¿no es cierto?, para cargar tu mercadería. Bueno, yo me acuerdo cuando era chica, ¿no?, y íbamos a comprar al Chifa. Claro. Vamos a comprar para llevar. Tenías que llevar tus envases, ¿no es cierto? Me acuerdo. Claro. Nosotros no estamos diciendo, anda con tus ollas, estamos diciendo, anda con tu envase de vidrio, por ejemplo. Ajá. Pero esas eran prácticas que teníamos nosotros antes. Perdóneme, ministra, pero a ver, para sacar la sopa guantán íbamos con la ollita que era de porcelana. Exactamente, ¿no es cierto? exacta, esas de fierro enlosado. Claro que sí, y también habían unos envases especiales, uno detrás del otro, uno sobre el otro, para eran como las ollitas de metal de campamento, ¿no? Para los diferentes productos que uno, o platillos que uno compraba del Chifa. ¿En qué momento nos llenamos de plástico? ¿En qué momento todo se nos rebalsó? Y otro detalle aparte es el Tecnopor, que hasta cuando te compras una salchipapa en la calle te dan tu envase de Tecnopor. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Hay esa intención también de reducir el Tecnopor? Sí, de hecho, una de las cosas que nosotros estamos muy contentos de que la comisión acogió es que nosotros propusimos el tema de regular Tecnopor también, ¿no? El Tecnopor es tan dañino como la bolsa. Tenemos oportunidades extraordinarias. Fíjese, yo estuve hace poco visitando una empresa que me decía, nosotros estamos apostando por traer una tecnología, usar una tecnología más limpia, ¿no? Bambú. Le digo, oye, yo estaba buscando un cepillo de dientes para reemplazar mi cepillo de dientes de plástico tradicional que todo el mundo usa por un cepillo de bambú y no encuentro, ¿no? Ahí también tenemos que hacer un mea culpa en el Estado porque a veces nosotros no promovemos, no informamos adecuadamente las opciones que los ciudadanos y las ciudadanas tienen. Así es. Entonces ahora lo que estamos haciendo también en el Ministerio es crear una suerte de portal informativo, ¿no? Entonces, todos aquellos que están promoviendo la utilización de algún tipo de envase de cartón, de bambú, las cañitas, por ejemplo. Ahora hay de papel. Cañitas, ahora hay de papel. Hoy día en la oficina estábamos compartiendo las cañitas de papel, pero también hay unas que son de fécula de maíz, que se biodegradan, que se degradan. Entonces, eso es parte de informar, ¿no? Y lo que nosotros como Estado tenemos la responsabilidad de hacer, la obligación, es informar de manera simple y sencilla para que cualquier ciudadano y ciudadana puedan tomar una decisión correcta. Bueno, le cuento que el cepillo de dientes de bambú ya salió, y ya lo están vendiendo aquí en Lima. Yo lo leí ayer. Me lo regalaron la semana pasada. Y también, por ejemplo, unos chicos, iniciativas tan importantes, ¿no? Los jóvenes. Me visitó la gente de Reusa que han hecho sus cartelitos para los restaurantes. Y ahora hay algunos restaurantes que ya están sacando sus avisos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahí? Cada vez que nos enteramos de un caso, yo personalmente estoy firmando una carta agradeciendo el compromiso. Porque fíjense, todavía la ley no se aprueba y ya tenemos gente que se ha comprometido con estos cambios. Hay que impulsarlos y esa es la labor del Estado. Hay que reconocer el valor de las buenas prácticas. Por supuesto. Ministra Muñoz, otro detalle importante también de preservar el medio ambiente es el tema del acopio y recojo de basura. ¿Qué hacemos con esas municipalidades que sí, efectivamente, recogen la basura por todas las calles, avenidas, pero terminan tirándolo en botaderos, en las riberas del río, y en algunos casos se han visto denuncias que las terminan tirando en los acantilados, ¿no? Es decir, al borde del mar. ¿Se va a hacer más estricto? ¿Van a haber sanciones contra esos alcaldes o municipalidades que tienen un mal manejo de las basuras y los residuos sólidos? Miren, nosotros estamos viajando al interior del país porque es una cosa que el presidente nos ha pedido, estar cerca de los problemas de la gente, entenderlos y ayudarlos a resolver. Durante muchos años lo que hemos hecho ha sido darles información, pero un alcalde que tiene un presupuesto, yo visito a los alcaldes, me dicen, ministra, mi presupuesto mensual son 60.000 soles. Con eso no puedo construir un relleno sanitario, un botadero controlado, no tengo capacidad de... Entonces ahí estamos trabajando con ellos para identificar oportunidades de financiamiento, por ejemplo. El Ministerio tenía un proyecto para 31 rellenos sanitarios a nivel nacional, pero se necesitan 256. La brecha es enorme. ¿Qué estamos haciendo? Empezando a trabajar con los alcaldes para por lo menos tomar algunas medidas urgentes. Y para eso, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es que las cosas nos tienen que doler. O sea, nosotros tenemos que tener la sensibilidad en el Estado, en los diferentes niveles de gobierno, de entender la problemática del ciudadano, de la ciudadana y actuar rápidamente. Hace una semana me llevé a todos los directores del ministerio, los viceministros y los directores de los adscritos y fuimos a ver un botadero. La impresión que ellos tenían, muchos nunca en su vida habían visto un botadero. Ahora estamos todos corriendo para ver cómo ayudamos a los alcaldes a resolver el problema.
Se está discutiendo la mejora de algunos procedimientos o de opciones, por ejemplo, obras por impuestos. ¿Cómo promovemos más ese mecanismo que existe? Porque, digamos, la basura, los residuos nos afectan a todos. A todos. Pero, a ver, ministra, pero eso no es una especie de justificación de que están haciendo mal las cosas porque, no tienen el botadero y no tienen las condiciones normales. Queman la basura, sí, ¿no? Contaminando el ambiente también de sus propios vecinos. Exacto. Ahí hay prácticas que no se pueden permitir y allí sí la fiscalización tiene que entrar con mayor severidad. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros invocamos a todos es no quemar. O sea, cuando yo estoy quemando, no tienen idea del impacto que la quema, no solo de los residuos domésticos, sino los residuos agrarios también. Y en otros países esos residuos se utilizan para hacer otro tipo de productos o generar energía. Ahí es donde estamos tratando de cerrar la brecha que tenemos de tecnología también. Pero el tema con la población, de hecho el tema de residuos sólidos ha salido como el principal problema ambiental para la población. Así es. Y hemos identificado, por ejemplo, el caso de la municipalidad, el gobierno local de Leonardo Ortiz, ¿no? Mañana está saliendo la declaratoria de emergencia en un proceso consensuado con el gobierno regional, el gobierno local, que es el responsable del tema, y el Ministerio del Ambiente. El Premier estuvo la semana pasada con el viceministro nuestro viendo cómo resolver la emergencia. Nosotros sacamos la declaratoria de emergencia, el gobierno regional apoya con maquinaria, el gobierno local, con los pocos recursos que tiene, resuelve el tema para limpiar de emergencia la zona. Y de ahí estamos trabajando, esto va a durar 60 días, y de ahí estamos trabajando convenios para poder articular, entregar los camiones y que cumplan su función. Pero eso es en un caso. Entonces, hay la intención desde el Ejecutivo, en este caso desde el Ministerio del Ambiente, en coordinar con los gobiernos locales, es decir, alcaldías, municipalidades, cómo se tiene que hacer el acopio responsable de la basura y qué hacer con esta después, cómo puedes poderla producir, volverla productiva y no que sea algo dañino. La velocidad que le estamos poniendo a esto es mucho mayor. Mañana sale la de Leonardo Ortiz. Al día siguiente estamos sacando la de Huánuco, Leoncio Prado, que tiene el problema de un botadero que se llama La Moyuna, que es un tema emblemático, y eso es parte de lo que estamos haciendo como parte de la identificación de los munis ejecutivos. Estamos yendo, nos reunimos con los alcaldes provinciales, con los alcaldes distritales algunas veces, ellos nos dan sus urgencias y nosotros coordinamos y trabajamos multisectorialmente. Así, ahorita estamos atendiendo Leoncio Prado en Huánuco, Leonardo Ortiz en Lambayeque. Ayer, el domingo y el lunes he estado en Chayabamba, en Cusco. Hemos visto este caso que les decía en Barranca, ¿no? Realmente estamos mirando el tema como una de nuestras más grandes prioridades, porque no vamos a lograr combatir la anemia y la desnutrición crónica infantil, que son dos apuestas de gobierno, si no tenemos un ambiente saludable y la basura controlada. Ahora, también hay que enseñarle al peruano de a pie, a cada uno de los ciudadanos, que tiene que también saber manejar su basura, ¿no es cierto? Tiene que reciclar y separar en casa. Por un lado, en una bolsa van los residuos orgánicos, todo lo que está sucio, y en otro lado pueden ir plásticos y cartones, ¿no? O sea, y esto ayuda por lo menos al momento de que la basura es llevada por las municipalidades, ayuda por lo menos a poder clasificarla. Miren, hay otra iniciativa, y eso prueba el valor que le dan todos los que están mirando este tema, la industria. Yo estuve hace poco en el Congreso de Plástico, ¿no? De reciclaje de plástico, promoviendo, hablando del reciclaje. Y una de las cosas que me decía la industria es, nosotros hemos invertido en tecnología para producir botellas de plástico 100% con material reciclado. ¿Y en cuánto están? En 20%. ¿Y por qué? Porque no tenemos materia prima suficiente. Volteo al alcalde, además de San Miguel, que está haciendo un trabajo interesante con promover los recicladores. Le digo, alcalde, ¿usted no tiene recicladores formalizados que le puedan vender a esta industria? Sí, claro, tenemos. ¿Cuántos tiene? 50. ¿Y eso le abastece todo su distrito? No. Solo el 30%. ¿Y por qué no ha crecido? Porque no tenemos a quién venderle. ¿Y por qué? Porque los recicladores le venden a los intermediarios porque no están formalizados. Entonces, ahora tenemos un piloto muy interesante. Este gobierno local va a incrementar los recicladores 3 veces para lograr cubrir todo su distrito. Los va a formalizar y va a permitir que puedan tener con esta capacitación, emitir factura. Tenemos una industria que nos ha dicho, yo puedo comprar todo de botellas de plástico que me traigan.
¿no? Y es más, podemos poner hasta una pequeña máquina compactadora para que Excelente. el plástico se pueda, ¿no?, poner en bloques y eso se vende. ¿Dónde están? La industria en el Callao, los recicladores en la Municipalidad de San Miguel, y quitamos a los intermediarios, con lo cual van a tener mejor precio inclusive. Y solo necesitaban estar formalizados. Eso ayuda a la pequeña industria. O sea, es un proyecto donde todos ganamos. Donde todos ganan, donde muchos sectores ganan, ¿no? Así Y eso es. sería también importante producirlo. Ministra, hay otro tema también importante que podríamos tocar, y es la minería ilegal, ¿no? Muchas zonas, sobre todo del oriente peruano, se han visto carcomidas por la minería ilegal, inclusive en algunos casos hasta bajo la propia indolencia de sus autoridades regionales y locales, ¿no? Y se habla que hay una impunidad ambiental porque se sigue permitiendo la minería ilegal en nuestro país. Usted es relativamente nueva en la gestión, pero imagino que ese es uno de sus propósitos. Dentro de las 5 líneas estratégicas que hemos elegido, el ataque a la minería ilegal, y de hecho el ministro de Energía y Minas está absolutamente alineado con esto. Él ayer ha presentado la iniciativa en el Simposio del Oro de diferenciar esta actividad como minería criminal. Ajá. Porque lo que realmente vemos aquí es una organización que está muy bien constituida para delinquir. Y esto es un crimen, no solo es un crimen ambiental, es un tema de salud pública también. Por eso es que estamos enfocándolo multisectorialmente. Hemos conformado un grupo de trabajo de 8 ministros y ministras de los diferentes sectores. Tenemos 4 grupos de trabajo técnicos que están analizando la problemática, básicamente para volver a recabar, reconstruir el principio de autoridad en regiones como Puno, Madre de Dios. Hay zonas donde el gobierno regional, el gobierno nacional, los alcaldes, todos estamos de acuerdo que no se debe hacer minería. Tenemos que empezar por ahí, controlar esa falta de autoridad que hemos tenido. El Estado tiene que estar presente, tiene que apoyar las actividades legales, porque no puede ser que ser legal sea más caro que ser ilegal. Por supuesto. Que tengas mayor acceso, mayor promoción, no puede ser. Entonces, estamos trabajando de manera conjunta. La minería criminal, como le ha llamado el ministro de Energía y Minas, creemos que es una actividad que tiene que ser desterrada de nuestro país. La actividad minera es muy importante. Y a veces la justicia es benevolente con ellos, ¿ah? Así es, la actividad minera es muy importante y estoy segura que las empresas en nuestro país quieren hacer las cosas bien. Y también quieren diferenciarse de aquellos que no hacen las cosas bien. Y por eso esta es una iniciativa donde estoy segura que tendremos el apoyo de la sociedad, tendremos el apoyo de los sectores que ya estamos comprometidos en esto, que somos 8 sectores trabajando en este tema, y de la comunidad también. Entonces, bueno, es un tema en el que se está trabajando y esperemos resultados pronto. Ministra, usted sabe que en este programa, que se llama Sin Rodeos, pues hablamos sin rodeos de distintos temas, y hay muchos analistas que han venido en los últimos días y aseguran que hay un problema en el gabinete ministerial, que cada uno de los ministros va por su lado en su cartera y que incluso puede meterse en la cartera del otro, del compañero. ¿Es verdad de que no tienen una línea directiva para trabajar? ¿Cómo lo ve usted desde adentro? Porque el análisis desde afuera no ha sido muy positivo de estos primeros meses o semanas de trabajo. Miren, yo creo que pocas oportunidades, he trabajado en mi vida profesional en diferentes equipos, pero pocas oportunidades he visto donde hay un equipo que tiene tan claro el objetivo, servir a los ciudadanos y ciudadanas. El liderazgo del presidente, el liderazgo del premier existe, ella es muy claro. Y básicamente una de las cosas que nosotros reconocemos muy importante es que casi uno no puede encontrar temas que sean de un solo sector. Yo trabajo muy cercanamente con el ministro de Energía y Minas, con la ministra de Salud, con la ministra de Cultura, con muchos sectores. Hoy día, para darles un ejemplo, en el Consejo de Ministros, en el break que teníamos, estábamos conversando el ministro de la Producción, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Transportes y yo. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo cambiar, cómo promover el cambio de tecnología de los vehículos de gasolina a vehículos eléctricos. Y entonces uno decía, mira, yo tengo recursos para las pymes, ¿no? Las MIPES, o sea, trabajar con los pequeños, ver el tema de ensamblar
llegar a tener la posibilidad de ensamblar motores aquí. El otro decía, mira, y yo tengo justamente recursos para promover el cambio a tecnologías limpias. Pero eso es correcto, o sea, está Por bien supuesto. que conversen y que puedan y trabajamos en equipo, además. en trabajar en equipo. Así El tema es, o la crítica está, en que cada ministro se va por su lado y no hay una línea de mando desde César Villanueva. Miren, el tema aquí no es que no existe una línea de mando. Estamos trabajando articuladamente. El domingo teníamos el compromiso como país, tenemos el compromiso como país y esa prioridad la ha fijado el Premier, la ha fijado el presidente y todos los ministros y ministras estamos de acuerdo. Tenemos que bajar los indicadores de anemia y de desnutrición crónica infantil. Y se fueron al Cusco. Cuando la ministra de Salud planteó esto en el gabinete, fueron varios los ministros y ministras que dijimos, oye, ¿cómo ayudamos? ¿No? Y el domingo hemos estado en 6 regiones del país. El presidente estaba en Ayacucho con la ministra de Salud, yo he estado en el Cusco, el ministro de Defensa estaba en Arequipa y así. La campaña ha sido un éxito. Y una vez al mes vamos a tener que recordar como campaña, ¿no? Todos los días ya han llegado a las 300.000 personas, hoy día informada la ministra de Salud, 300.000 personas a las cuales se les ha hecho el descarte de anemia. Carambas, hemos lanzado la campaña el domingo. Imagínense, y esto no es solamente porque el equipo de ministros y ministras bajo el liderazgo del presidente y el premier está funcionando, es porque la ciudadanía está respondiendo. Y eso es una cosa que es muy importante. Necesitamos trabajar en equipo multisectorialmente. Y como nos dice el premier, ¿no? No podemos ser pecho frío, ¿no? Tenemos que ser gente que realmente tengamos sentido de urgencia, nos duelan las cosas. O sea, ver la basura nos tiene que doler. La anemia nos tiene que doler como país, ¿no? Y hoy día en el gabinete ministerial le han pedido algún tipo de explicación a la ministra La Rosa por el despido de esta asesora y por su conducta que ha tenido con una periodista. Nadie le ha pedido un tipo de explicación, ella ha dado la información que es pública, ha informado siempre cómo han sido los hechos y en realidad lo que nosotros buscamos, ¿no? Dentro del gabinete es tratar de estar informados. Por supuesto que respetamos las competencias sectoriales de todo, pero como le decía, casi no hay temas en los cuales no tengas que trabajar en equipo con otro sector. Y eso creo que es una fortaleza de este equipo humano, porque lo que estamos mirando es cómo sumamos, ¿no? A veces el problema es, oye, yo me siento media quisquillosa porque te estás metiendo en mis temas. Aquí yo no he visto eso. Honestamente hasta ahora, lo que he visto más bien es, oye, ¿cómo sumamos? ¿Podemos tener diferencias? Por supuesto que sí, pero lo que nos une es el deseo de alcanzar consensos y trabajar en equipo. Muy bien, ministra, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Definitivamente también es importante escuchar la opinión y el análisis desde adentro. ¿No es cierto? Desde adentro, porque ustedes están en pleno trabajo y esperemos que sea realmente coordinado, porque eso es lo que necesitamos para poder solucionar muchos temas en el país. Gracias por haber estado conversando esta noche con nosotros y nos vamos de inmediato a una pausa comercial.